Derrota de la Academia Racing Club en el partido de ida de la Conmebol Libertadores en esta semifinal, más precisamente en Brasil, en Río de Janeiro, frente al Flamengo, en el cierre del encuentro por 1-0 en el estadio Maracaná, y la Academia no lo pudo aguantar en el final de este cotejo, y es una sensación de bronca, una sensación de que estuvo a nada de que nos llevemos una igualdad en Brasil para venir la próxima semana y definirlo en nuestra casa, pero estas cosas tiene el fútbol, y a través de un gol de carambola, luego de un remate de Carrascal que se debía en varios jugadores de Racing, había más o menos 7 en el área grande, tras una tapada excelsa de Facu Cambeses, que fue la figura del encuentro, se mete dentro de los 3 palos a través de Marcos Rojo, y lamentablemente la Academia cae por la mínima en un gran partido que aún hizo la Academia a pesar de todo, pero lamentablemente cayó por la mínima. Pero todo está abierto, es una serie que se define en Avellaneda. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aaron Juárez y hoy voy a opinar mi punto de vista en caliente de esta dura derrota de la Academia por el desenlace final, ya que a los 88 minutos cayó ese maldito gol en donde la Academia nada pudo hacer, ya que la pelota entró porque quiso, entró solita y sola, y lamentablemente fue un gol anímico, un gol en donde pasaron cosas fatídicas en los últimos minutos del encuentro, ya que tras ese gol Sosa sufre un codazo al pómulo derecho tras el codazo que lanzó Marcos Rojo, ya que no lo vio, y fue un minuto fatídico, ya que dio Valenzuela de pésimo arbitraje 7 minutos y pudo complicar aún más, pero por suerte culminó por un gol. La Academia llegaba a este partido, a la primera guerra en Río de Janeiro frente al Flamengo, con muchas bajas, con jugadores entre algodones, con jugadores que no están al 100% o no estaban al 100%, caso Sosa, caso Rojas, caso Nardoni, que ingresó en el segundo tiempo, y esto iba a ser características principales para que la Academia, además de dejar la vida por los colores, a pesar de estar diezmado desde lo físico, no sea protagonista en el ataque y solo vea pasar las pelotas a través de balones largos sin alguna anticipación de los jugadores ofensivos. Faltó mucho juego hoy en la Academia, que pudo golpear. Tuvo 2 claras, una que tapa a Rossi de gran manera, y otra que Valenzuela lo anula. Una acción clara, que ahora la analizaremos. Bueno, la Academia llegaba a este partido con bajas, pero con un equipo unido, junto a su hinchada, que hizo un verdadero banderazo ayer y durante toda esta semana y lo que vendrá, y hoy mismo copando el Maracaná con 4.000 almas académicas y todo el mundo en Argentina, más de 5 millones de hinchas académicos apoyando desde sus casas o de donde estén para que salga todo de la mejor manera. La Academia llegaba a este partido con Cambeses en el arco, una línea de 3 que se iba a transformar en 5, porque hoy el trabajo era defender y tapar líneas de pases y luego salir de contra. Como sabemos, Martirena, Colombo, Sosa, Rojo y Rojas, que llegaba desde lo físico, estaba para 50-60 minutos, y allí Racing tiene poco recambio, ya que lo reemplazó Murapi cambiado, con el ingreso de un jugador muy versátil que fue partícipe de generar ocasiones claras de cara de gol
de los 3/4 de mitad de cancha de Flamengo. En el medio del campo, Zuculini junto a Almendra, y arriba Maravilla, Solari y Konechny. Un partido que Racing lo diagramó de gran manera. Primeramente, siendo un equipo con presión alta, con presión de equipo hacia adelante, no siendo un equipo que se hunda en los ataques del Flamengo, sino un equipo que salte hasta en la mitad de cancha y anticipe esos toques rápidos que tiene el Flamengo para generar jugadas de peligro. Lo hizo en gran parte de la primera parte, en donde el Mengao trataba desde los pies de Arrascaeta y desde su mejor jugador en cancha, Carrascal, tratar de hilvanar juego desde el sector izquierdo de su ataque y derecho en defensa de la academia, que la pasó muy mal. Estamos hablando de Gastón Martirena, que viene teniendo un nivel en decaída desde lo que nos dio en la Conmebol Sudamericana pasada, siendo uno de los baluartes en ataque más que nada, y hoy le costó en todo sentido. En defensa principalmente, un punto muy débil del uruguayo, y en ataque ni siquiera pasó. Como bien dije, por ese sector era la llave o la gestión para que el Flamengo pueda ser punzante en profundidad desde los pies de Carrascal, ya que Luis Araujo del otro lado fue bien contenido por Rojas y no fue gravitante para ser peligroso por esa banda. El Flamengo se venía a través de la posesión del balón, a través de la paciencia y a través de sus laterales. Alexandro, que fue mejor que el lateral derecho, tratando de lanzar centros, ganar corners y jugar balones aéreos para que Pedro pueda tener alguna que otra ocasión. Pero eran jugadas aisladas en los primeros minutos, en donde Racing mantenía buena presencia, estando atento a todas las jugadas de peligro que podría construir el Flamengo. En la academia, como siempre sabemos, Zuculini corrió, metió y estuvo todo el partido metido para cortar, para tratar de guiar a sus compañeros para avanzar en campo contrario. Fue uno de los mejores jugadores para mí en recuperación, junto a Sosa y el arquero, sin dudas. En ataque poco y nada. Costó muchísimo que Maravilla Martínez se meta en el partido, ya que no ganó ni una jugada dividida más o menos, con los centrales bien parados y con un equipo hacia adelante. Quedaba solo el ex instituto y Solari intentaba molestar, intentaba ganar las espaldas, pero eran pocas ocasiones en donde podía quedar cara a cara frente a las espaldas del lateral izquierdo o el central izquierdo. Lo mismo con Konechny, que estaba más preocupado por volver y ayudar a Rojas a no hacer un desgaste desde lo físico, ya que llegaba con lo justo o milagrosamente llegó a jugar 60 minutos en el día de hoy y lo hizo de gran manera. Por ende, perdía fuego en ataque y trataba de replegarse y ser ese jugador que recupere a través de la velocidad en retroceso. Y bueno, el Flamengo se venía, el Flamengo trataba de empujar a un Racing bien compacto y bien parado, de los 3/4 de mitad de cancha hacia adelante. No tuvo grandes posibilidades de peligro Flamengo en la primera parte. Racing tuvo una clarísima, que en los primeros minutos la academia intentó lastimar el área rival defensiva de Flamengo. Y esta fue en un córner, la jugada más clara del primer tiempo para la academia, de Almendra, del sector derecho, en donde lanza el primer palo y Solari la empuja de arremetida y Rossi la saca muy bien a un brazo, y fue la jugada más clara de la academia que podía ponerse por delante en el marcador. Flamengo apretó más en los últimos minutos del primer tiempo con jugadas individuales, como bien dije, de centros, más que nada del sector de Alexandro, de Carrascal, en donde defendía Martirena, que la pasó muy mal, se resbalaba, no llegaba bien en el 1 contra 1, en los mano a mano, tanto por dentro, por fuera. Carrascal le ganaba y preocupaba esa zona defensiva de la academia para poder defender de la mejor manera posible. Pedro tuvo 2 ocasiones de gol, un jugador
con una gran altura, con una gran técnica que en un cuadrado te puede generar peligro, y así fue como en el final del primer tiempo tuvo esa clara en donde Cambeses fue baluarte, fue el mejor jugador en cancha para que la academia se vaya al descanso sin goles. Al principio, en una jugada en donde a de Rascaeta se le va larga, él se la hace rebotar para que salga impulsada hacia adelante y Martirena, tras una infracción recibida, pueda salir desde el fondo de la academia. Pedro tuvo esta doble oportunidad, balones de pelota parada, de corners, tanto de la pegada de Carrascal como de Arrascaeta al segundo palo, en donde la metían adentro y no la podían empujar, una que pegó en el palo. Tenía llegadas aisladas Flamengo, pero no era la gran cosa. Racing estaba haciendo un gran partido, Racing estaba bien parado defensivamente, con un Suculini que era el alma en el medio campo para recuperar y para estar ahí al pendiente. Buen partido de la saga central, Sosa como siempre estando en los momentos decisivos a la hora de recibir remates del contrario, llegando con la puntada final para mandarla a un córner o para que se vaya lejos. En el segundo tiempo iba a ser más de lo mismo y Flamengo, como sabemos todos, tiene un equipazo no solamente en el 11 inicial, sino en el banco de suplentes. Movió Felipe Luis el banco, ingresaron jugadores extraordinarios como Gonzalo Plata, como Luis Enrique, como Emerson Royal, como varios más, jugadores con pasado europeo hace poco tiempo, y la academia, con lo que tenía, con jugadores entre algodones desde el banco de suplentes, intentaba refrescar el medio campo y el fondo, también el ataque, para seguir corriendo, metiendo y sacando toda la peligrosidad que se vaya acercando en el correr de los minutos, debido a que Flamengo se la tenía que jugar. Como siempre, no pudo solucionar el costado derecho defensivo de la academia. Martínez la pasó muy mal, en donde Carrascal hizo lo que quiso, fue más punzante. En el primer tiempo que en el segundo tiempo se metió más centrado y allí estuvo la llave del gol. Ingresó Gonzalo Plata en Flamengo, un jugador de jerarquía, un jugador de selección que entró en el lado derecho del ataque, en el lado izquierdo defensivo de Racing, en donde Rojas ya iba a ser o iba a dejar lo último en ataque para dejarle su lugar a Mura. Y acá vamos a llegar a esta jugada en donde los hinchas de Racing dijimos que cobró Valenzuela junto al VAR venezolano. Un córner, nuevamente, el mayor perdido de Racing fue tiro de esquina, uno en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo, en donde el Chino Rojas lanza un centro formidable de zurda al segundo palo, en donde Sosa gana en las alturas a Carrascal, mete un frentazo terrible al ángulo izquierdo de Rossi que nada puede hacer, pega en el travesaño, se mete y era el primero de Racing. Pero lamentablemente Valenzuela junto al VAR podríamos decir que correctamente cobra una infracción que, si sos tan estricto como lo fuiste en esta jugada, tendrías que haber sido en el primer tiempo para amonestar a varios jugadores de Flamengo que no lo hiciste, porque ellos pegaban y no sacaban amonestaciones. Este árbitro, un codazo a la altura de la cara a Sosa, pero es una jugada de acción, una jugada que saltás, mínimamente tenés que usar los brazos para impulsarte. Y bueno, cobró falta Valenzuela y Racing no pudo gritar el primero. Dolió en ese momento, pero bueno, era algo evidente las imágenes luego en la repetición y lo cobraron satisfactoriamente. Un golazo era para la academia que, si se ponía adelante, Flamengo le iba a tener muy brava para levantarse de ese gran golpe. Y bueno, a partir de allí Flamengo con sus armas intentó tener tranquilidad, seguir jugando hacia adelante, pero con más desespero de generar peligrosidad. Y allí apareció Facundo Cambeses, la figura del partido, la figura de la academia, con tapadas extraordinarias, una a la izquierda de Arrascaeta que va al ángulo derecho del ex Banfield que la saca a una mano, otra que achica de gran manera
con el ingreso de Gonzalo Plata, un jugador muy escurridizo que de izquierda hacia adentro ganaba, se deslizaba por la cancha junto a Carrascal de igual manera, que dejaba libres espacio en las espaldas de más que nada Sosa. Y allí viene la peligrosidad del Flamengo. Con recambio, con frescura y con gente de jerarquía, trataba, pero no jugando bien, sino con individualidades en algún que otro jugador. La Rascaeta salió, Pedro salió y Felipe Luis intentó cambiar las cosas del encuentro, el resultado o el marcador o las situaciones de peligro desde el banco. Y le funcionó con el mejor jugador en cancha en todo el partido para Flamengo, que fue Carrascal, y Gonzalo Plata con esas jugadas individuales en donde Mura hizo bien su trabajo, pero le costaba, siendo diestro, marcar en el sector izquierdo. Pero Gonzalo Plata casi siempre giró hacia el centro y pudo acomodar su perfil, el ex Estudiantes. Flamengo se venía y Cambeses estaba. Cambeses tapó pelotas extraordinarias, como dije, la de Arrascaeta, no recuerdo bien qué otras situaciones, pero fue un baluarte, sacando varias de peligro para que Racing mantenga el arco en cero. La academia ya sentía el cansancio, sentía la presión de correr, meter y que los minutos pasaran cada vez más lento y no tener recambio desde el banco. Entró Nardoni sin esa intensidad que nosotros los hinchas de Racing pensábamos que en el segundo tiempo nos iba a aportar. Entró más bien para cumplir y no para estando bien físicamente. Le costó muchísimo al ex Unión ser ese jugador intenso, todoterreno, que corta, juega, mete y va hacia el ataque. Hoy eso lo hizo Zuculini, que a pesar de su edad jugó los 90 minutos como si fuese un pibe, siendo el alma de este equipo. Lo hizo de gran manera, protestando al árbitro correctamente, sacando su tarjeta, cometiendo alguna que otra infracción ahí al borde del área que no lo pudieron aprovechar. Pero él fue nuestro guía junto a Sosa, que, como bien dije, salvó pelotas de tiro final, dejando la punta del pie para que se vaya al córner. Y bueno, los minutos pasaban, llegamos al minuto 80. Los últimos minutos, Racing, la gente, todos queríamos que se acabe lo más rápido posible porque era un resultadazo luego de ese gol que nos quitaron, ya que Flamengo tiene un equipazo, tanto, como bien dije, desde el vamos como luego en el banco de suplentes. Y bueno, a los 80 minutos iba a encontrar un gol a través de otro que ingresó el ex Atlético Madrid, Samu Lino, que el año pasado jugaba para Atlético Madrid como titular y era uno de los jugadores que no cambiaba el Cholo Simeone en la UEFA Champions League, en la Liga. Un jugador con una gran categoría. Ingresó Emerson, ex Milan, una locura. Bueno, un balón al segundo palo que Gonzalo Plata lo ve, cabecea, y un golazo al segundo palo, ya al ángulo arriba izquierdo, que nada puede hacer Cambeses, pero por suerte fue anulado correctamente por el VAR, sin nada que diferenciar de su resolución, y estuvo bien anulado. Y bueno, los hinchas de la academia dijimos, bueno, ya está, si no entró esta, no entra más nada. Lamentablemente, llegando a los 88 minutos, tras una salvada fenomenal de Cambeses, donde Enrique remata a quemarropa, sacando pecho como si fuera el Dibu, Cambeses saca una pelota extraordinaria, transformándolo en figura del encuentro, porque no tiene responsabilidad en el gol, ya que él la tapa de gran manera y la pelota no la tenía que tocar nadie la tenía que tocar. Lamentablemente Mura la desvía y allí le queda Carrascal, que remata, se desvía en rojo y la pelota se mete adentro de los tres palos. Sin pedir permiso, se mete despacito, siendo una daga para la academia. Un golpe sobre el final, doloroso, que da mucha bronca por todo el esfuerzo que hicieron estos jugadores de correr, meter, siendo intenso, jugándole de igual a igual desde el minuto 0 hasta el minuto 97 que dio,
Valenzuela, y lamentablemente la suerte cayó del lado de Flamengo. Encontraron ese gol, no fue superior en el juego, tuvieron posesión del balón sin inquietar de gran manera a Racing, con jugadores extraordinarios, con millones de dólares en sus jugadores, con su mejor jugador en cancha, Carrascal, que hizo lo que quiso, más que nada cuando enfrentó a Martirena. Entró Gonzalo Plata, un jugador versátil, un jugador que en el 1 contra 1 va a ganar, y lo marcó Mura a pie cambiado. Con un mediocampo de Europa como Jorginho, como Luis Araujo, y bueno, todo lo que nombré desde el banco de suplentes. La academia cayó por la mínima, por suerte, un resultadazo para mí igual, que la próxima semana tienen que venir al cilindro mágico de Avellaneda para definir las cuestiones y ser o no ser el que vaya a, por ahora, Lima, la final de Lima. Pero nosotros confiamos en estos muchachos y en Gustavo Costas, que vamos a estar en Lima o en donde sea. Pero la academia solamente está a un gol de igualar las condiciones y a otro de meterse dentro de los dos mejores del continente. Y la academia tiene con qué, la academia sabe de estos partidos, de estas series, de estas llaves, de eliminar brasileños. Fue con Paranaense, fue con Corinthians, fue con Cruzeiro y logró avanzar, logró ser mejor que esos millones que valen sus jugadores o esa jerarquía que tienen sus jugadores que vienen de Europa o que todavía tienen tela para seguir en Europa. Cayó en la academia, pero está de pie. Dejó la vida, como lo dejó Sosa, con ese pómulo totalmente sin poder abrirlo, que espero se recupere. Suculini dejando la vida, con tanta edad, con tanta experiencia, siendo el primero y el último que corre hasta el final, y con un Cambeses de nivel de selección. Y otros también. Hubo puntos bajos también como Martirena, que no ayudó ni en ataque ni en defensa. Veremos qué puede hacer. Ojalá que Rojas llegue y así juega Mura y esté todo solucionado. Ojalá que Racing recupere todo lo mejor posible para dentro de 7 días estar a la altura y dar vuelta a esta serie para meternos en la final de la Conmebol Libertadores. Cayó la academia, yendo rápidamente, como bien dije, Cambeses la figura, Suculini y Sosa fueron los mejores para mí, Cambeses sacando pelotas extraordinarias y siendo un líder, defendiendo los 3 palos de la academia como si estuviese desde hace mucho tiempo. Suculini, como dije, metió, corrió, se puso frente al que sea, como en ese agarrón que tuvo con Jorginho y luego con Valenzuela, para decir, este Racing hay que respetarlo y acá vamos a luchar hasta lo último. Y Sosa, a pesar de que con el pie empezó bien y terminó mal, como lo también Marcos R., que fue uno de los puntos bajos, no por el gol en contra, sino por algunas acciones que tiene este jugador que no las entendés. Pero eso es el combo Marcos. La jerarquía y errores infantiles que a su edad o a su experiencia no debe cometer, como lo hizo en la pérdida en salida, que quiso a sacarse un rival de encima y la perdió y se vino de contra y Racing retrocedió correctamente. Pero bueno, o el codazo infantil que le mete a Sosa estando al lado. Cosas que se deben corregir, pero bueno, no lo tenemos a Franco Pardo y con lo que hay tenemos que dar vuelta a esta serie. Cayó la academia, puntos bajos Martirena, Marcos y Maravilla porque no estuvo un partido, porque no le llegó nada. Corrieron todos, metieron todos, pero faltan, quedan 90 minutos o 95 minutos para dar vuelta a la serie y para que la academia nuevamente dé la talla y se meta en la final de la Conmebol Libertadores. Hasta acá la reacción de esta caliente, no por estar triste, sino por cómo se dio ese gol insólito, ese gol de mala fortuna. Pero bueno, fue solo uno, gracias a un enorme partido de Cambeses, y en 7 días lo damos vuelta.
porque este equipo es grande de verdad. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.